En el mundo existen muchas patologías mentales asociadas al miedo pánico a fenómenos, acontecimientos, objetos. Algunas de ellas, como la aerofobia o la liftofobia, limitan a la persona, pero en parte es posible evitar estos miedos. Tendrá que renunciar a viajar en avión, subir las escaleras de los pisos superiores. Mucho más difícil es la vida de una persona que sufre fobias relacionadas con la comida. Uno de estos miedos se llama citofobia. Definición. La citofobia es un miedo a comer, en el que la comida se ve como una amenaza para la vida. Es una de las fobias alimentarias más graves en términos de severidad. El rechazo a comer se produce en presencia de apetito. La citofobia suele ser un síntoma de un trastorno mental que impide a la persona percibir adecuadamente la realidad. Cuando miran la comida, creen que no es comestible, o quieren envenenarse, o voces de arriba les prohíben tocarla. Pueden imaginar que no tienen esófago ni estómago. Una persona gravemente deprimida puede negarse persistentemente a comer, motivada por el deseo de morir de hambre. Conceptos relacionados, similitudes y diferencias. Las fobias relacionadas con el proceso de comer son numerosas. Conceptos estrechamente relacionados con la citofobia son: la cibofobia es un concepto más general de miedo alimentario a todo lo relacionado con el proceso de comer. Un citófobo tiene un miedo más pronunciado a la comida en sí. Fagofobia, miedo directamente relacionado con la deglución de alimentos, miedo a atragantarse con la comida. Cada comida supone un verdadero estrés y, finalmente, la persona simplemente se niega a comer. Depnofobia, miedo a comer en compañía de otras personas. En condiciones normales, estas personas solo pueden comer solas. En psiquiatría, hay una enorme lista de fobias, que se asocia con el miedo a comer ciertos tipos de alimentos. Ictiofobia, miedo a los platos de pescado, actitud aprensiva a toda la categoría de peces y cosas escamosas. Lacanofobia, miedo irracional a las verduras, frutas, a veces bayas. Cariofobia, persona que tiene miedo a la carne, no confundir con los vegetarianos. Aliofobia, sensación de ansiedad, que se convierte en pánico, que surge al ver y oler cebollas y ajos en todas sus variedades. Los psicoterapeutas consideran que cualquier fobia asociada a los trastornos alimentarios es un trastorno grave, ya que las deficiencias nutricionales amenazan la salud y la vida de la persona. La mayoría de las fobias alimentarias están estrechamente relacionadas con el miedo a la muerte. La tanatofobia. Causas del desarrollo. Las causas de la citofobia suelen estar asociadas a factores psicotraumáticos que podrían haberse producido a cualquier edad. Prohibiciones parentales inadecuadas relacionadas con la comida: hasta que no termines, no te levantarás de la mesa, no te atrevas a hablar. Durante la comida, comerás solo cuando sea la hora de comer. Obligar a comer alimentos que causan asco. Escándalos de adultos. Durante las cenas familiares, el trasfondo psicológico desagradable podría almacenarse en el subconsciente. Prohibiciones en la familia de ciertos tipos de productos, cualquier restricción estricta relacionada con la comida, intoxicaciones alimentarias graves, incluso de personas cercanas, enfermedades transferidas o existentes relacionadas con el aparato digestivo. Predisposición. Las personas que cargan con recuerdos desagradables relacionados con la comida, son propensas a las alergias alimentarias y padecen enfermedades mentales graves. Son propensas a la citofobia. Una persona cuyos padres, abuelos tenían miedo a la comida es más propensa a padecer citofobia. Un paciente emocional diagnosticado con esofagitis, enfermedad de úlcera péptica, disquinesia biliar, puede contraer un trastorno fóbico después de un sermón del médico sobre las restricciones alimentarias. Cualquier alimento será visto como un enemigo del organismo que acorta la vida e induce miedo pánico. Las personas más propensas a diversas fobias y miedos son aquellas que experimentan un estrés crónico que agota gravemente el organismo. Poco a poco, los recursos para mantener un estado mental normal son cada vez menores. Síntomas. Los citófobos suelen pasar horas eligiendo productos del supermercado, estudiando la composición del producto, el envase. Como resultado, pueden dar razones completamente delirantes, que, en su opinión, indican que el producto es venenoso y puede ser envenenado. Fuera de casa, suele negarse a comer alimentos preparados por una persona desconocida. Cuando un citófobo se encuentra en una situación en la que se ve obligado a comer alimentos que le dan miedo, se le manchan la cara y el cuello. Le sudan las palmas de las manos, puede que le suba la tensión, y le empiecen a temblar las manos. Puede entrar en pánico y huir de la mesa en mitad de la comida si algún alimento le resulta sospechoso. A menudo, después de una comida forzada, el citófobo por miedo empieza a vomitar, y todo esto termina con el vómito. Diagnóstico.
La negativa a comer puede tener diferentes razones, no siempre se debe a la presencia de fobia a la comida. Puede ser un trastorno de la alimentación que requiere un enfoque completamente diferente al tratamiento. Por ejemplo, la anorexia. En la citofobia, se trata de un rechazo a comer debido a un miedo irracional al pánico que no tiene límites temporales. En el segundo caso, el rechazo a comer es consciente y temporal. El diagnóstico de la citofobia solo se realiza en la consulta del médico. ¿Cómo superar este miedo de forma independiente? En teoría, la citofobia puede superarse con fuerza de voluntad. Para ello, tendrá que trabajar en sí mismo. Ayudará a cambiar las actitudes subyacentes de la conciencia. Examen con especialistas para excluir patologías del aparato digestivo. Estudio de la cultura del comportamiento alimentario. Análisis detallado de las propiedades útiles y perjudiciales de los distintos productos. Ejercicio. El aumento de la actividad física aumentará el apetito, y un estilo de vida saludable ayudará a revisar la forma de ver el sistema alimentario. La curación de la citofobia comenzará en cuanto el paciente se dé cuenta de que su miedo no tiene fundamento real. Cuando la fobia la padece un niño pequeño o un adolescente, mucho depende de los padres. No hay que criticar las preferencias alimentarias del niño. No hay que reprocharle que coma poco o mucho. No es necesario ocultar la presencia del problema a los seres queridos. Una conversación de confianza con una persona que sinceramente quiera ayudar, ayudará a desarrollar el camino correcto de recuperación. Cuando es necesario recurrir a un profesional, realizar un autoanálisis objetivo para llegar al fondo de las causas del miedo a la comida y eliminarlo, rara vez tiene éxito. La nutrición en una persona así es extremadamente deficiente, lo que conduce a graves problemas de salud. El resultado es un círculo vicioso. El miedo progresa y contribuye a la aparición de otros miedos. Si una persona no es capaz de deshacerse de él por sí misma, la solución adecuada es buscar la ayuda de un especialista. El programa de tratamiento depende del diagnóstico exacto, ya que esta fobia puede darse en el contexto de otros trastornos psiconeuróticos. Entre las opciones de tratamiento más comunes se encuentran las siguientes: psicoterapia cognitiva, programación neurolingüística, hipnoterapia. Paralelamente, se pueden prescribir medicamentos para ayudar a deshacerse de los trastornos neuropsiquiátricos. Prevención del desarrollo o las exacerbaciones. Para excluir las exacerbaciones de la citofobia, es necesario dominar un complejo de entrenamiento autógeno para reducir los niveles de estrés. El paciente debe comprender firmemente la necesidad de una alimentación equilibrada y oportuna. Al principio, para consolidar el resultado del tratamiento, tiene sentido renunciar temporalmente a los productos que tienden a estropearse rápidamente: yogures, embutidos, salchichas, queso fundido. No provoque un ataque comprando grandes cantidades de productos sin envasar al vacío. Al fin y al cabo, son los que suelen causar miedo en un citófobo. No le persuada para que compre productos que se acercan al final de su vida útil. Una persona que sufre de fobias a la comida, es deseable comer más frutas y verduras frescas, no cocinar un montón de comida con antelación. El ciclo de procesamiento de la temperatura de la carne se debe aumentar en de 10 a 15 minutos, ya que la vista de la carne cruda en el 99% lleva citofobia al pánico. Poco a poco, el miedo desaparecerá por completo y la persona volverá a su vida normal. Consecuencias y pronóstico. A la mayoría de las personas no les gusta admitir sus miedos y no hablan de ellos. Poco a poco van acumulando un montón de problemas en la comunicación y en la vida en general. Rechazo injustificado de alimentos, nerviosismo asociado a esta situación, afectan gravemente el bienestar físico. Como resultado, una persona conduce a sí mismo en un marco, no puede llevar una vida plena y cae en una profunda depresión. Por eso es tan importante ponerse en contacto con especialistas e iniciar el tratamiento lo antes posible. La rapidez de la recuperación depende en gran medida de la gravedad de las patologías concomitantes, y del deseo del paciente de librarse del trastorno fóbico. La combinación de psicoterapia y tratamiento farmacológico suele dar resultados apreciables al cabo de 1 a 2 meses. Si se cumplen todas las prescripciones del médico, la citofobia puede eliminarse por completo. Conclusión. La citofobia es un trastorno mental peligroso que necesita tratamiento. Una persona necesita comer alimentos nutritivos a diario para mantener la vida. El miedo a la comida repercute negativamente en la salud. El apetito en un citófobo no va a ninguna parte. El nerviosismo constante conduce al agotamiento nervioso. Superar de forma independiente la enfermedad es muy difícil. Cuando aparecen signos de citofobia, es necesario consultar a un médico tan pronto como sea posible, antes de que el problema destruya la vida. ¿Te ha ayudado el artículo? Puntúalo 4-5.
Número de valoraciones, 1.